Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Alejandro y voy a tener el gusto de iniciar con ustedes el módulo número 3, cómo perdonar y vivir como perdonados. Hasta este punto del proceso hemos avanzado por la decisión número 1, que era aceptar la realidad. La decisión número 2 es encontrar esperanza a través de creer en Dios. La decisión número 3 es la decisión del compromiso, hacer los cambios que me corresponden a mí hacer. Luego avanzamos por un proceso de limpieza del corazón, entendiendo que las primeras 3 decisiones solo nos habían llevado a reconocer la punta de un iceberg. Era necesario limpiar nuestro corazón para luego en la 5ª decisión pedirle a Dios que nos transformara en hombres y mujeres nuevos. Ahora vamos a iniciar ese proceso de las enmiendas, ese proceso de restitución. Vamos a hablar entonces en este módulo de la decisión de la restauración. La compasión es sinónimo de misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿En qué se diferencia de la gracia? Con frecuencia utilizamos estos términos como sinónimos, pero cuando los analizamos, descubrimos que la gracia es una respuesta de amor inmerecido y la misericordia es una muestra de amor motivada por la desgracia y la indefensión de aquel sobre el cual se derrama ese amor. El que carece de misericordia inevitablemente es tan poco consciente de su estado que cree no necesitarla. Jesús nos dice en Mateo 5:7, «Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión». Como contraste, al reflejar esta bienaventuranza en nuestra vida, continuamos reconociendo nuestra bancarrota espiritual, y no es por nuestra inteligencia, sino por su misericordia que hoy estamos vivos. Mateo 5:9 dice, «Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios». La frase, «los que trabajan por la paz», lleva implícita la acción de restituir y pedir perdón. Convertirnos en pacificadores es un testimonio claro de nuestra recuperación. Es mostrar un corazón sano y la recompensa de ser un mensajero de paz. Es ser llamado hijo de Dios. Quizá hemos avanzado muy bien por el camino de la recuperación, pero aún hay bendiciones que se encuentran retenidas. Así que para alcanzarlas, debemos aprender a perdonar y a vivir como perdonados. Acompáñenme a leer entonces el enunciado de la decisión de la restauración. Dice, evalúo mis relaciones, ofrezco perdón a aquellos que me han dañado y enmiendo los daños que he ocasionado a otros, excepto cuando tales enmiendas pudieran causar daño a ellos o a terceros. Esta decisión está acompañada de 2 bienaventuranzas. Jesús sabía que nos iba a costar el tema del perdón y entonces nos insistió 2 veces en el Sermón del Monte. Mateo 5:7 nos dice, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Esa bienaventuranza aplica a evaluar mis relaciones y ofrecer perdón. Eso es ser compasivo, eso es mostrar misericordia y entonces recibiremos misericordia. Ahora, Mateo 5:9 nos dice, dichosos los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso involucra ya una acción, por eso la decisión dice, y enmiendo los daños que he causado a otros. Esta decisión está respaldada por 2 pasos de acción. El paso número 8, que es el que vamos a empezar a estudiar hoy, dice, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Lucas 6:31 dice, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. El paso número 8 solo nos dice que tenemos que hacer esa lista, tenemos que empezar a hacer ese ejercicio de compasión, de misericordia. Todavía no estamos yendo a pedir perdón. Recuérdese que esta decisión no habla tanto de perdonar, sino nos habla de nosotros ir a pedir perdón. La decisión de perdonar tuvo que haberla tomado cuando limpió su corazón. Sin embargo, hoy vamos a dedicar un poco a hablar eso de cómo yo perdono, porque ¿sabe qué? Yo no puedo ir a pedir perdón si yo no primero tengo el corazón limpio y ya perdoné. La lección de hoy, acompáñenme a verla, es borrón y cuenta nueva. Yo necesito un borrón y cuenta nueva para yo poder seguir adelante en este proceso de libertad del corazón. Isaías 61:1 nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha dado
o me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Nótese que hablamos de cautivos y presos. Jesús hizo una diferencia entre ambos. Veamos lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española en base a qué es la definición de cautividad. Dice que es la privación de la libertad en manos de un enemigo. Privación de libertad en manos de un enemigo. Jesús vino a liberarnos de ese enemigo. Para el contexto entonces de lo que estamos hablando, los cautivos son personas que pueden ser libres con una sencilla oración. Voy a leer un extracto del manual. Dice que en cambio un preso es aquel que está privado de libertad, pero que debe pagar una condena. Cuando Jesús se refiere a los presos, se está refiriendo a todo aquel que no ha podido perdonar y producto de esa falta de perdón se encuentra encarcelado y no puede ser libre. ¿Por qué decimos esto? La parábola del deudor nos va a ejemplificar por qué decimos que alguien que no quiere perdonar está preso. ¿Se recuerda? Había una persona que había sido perdonada de una gran deuda y cuando él se encuentra a alguien que le debía a él una mínima parte de lo mucho que él le había perdonado, él no quiso perdonar. ¿Y qué pasa entonces con esta persona que había sido perdonada? Mateo 18, 32 y 35 nos relata parte de esta historia. Dice que entonces el rey había perdonado, llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y miren lo que dice Jesús acá. Eso es lo que mi Padre Celestial les hará a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Se da cuenta lo delicado que es retener el perdón? Le pregunto algo. ¿Dios no le ha tenido que perdonar nada a usted? En mi caso me perdonó muchísimo. Entonces nunca le voy a ganar yo en esa compasión. Por eso la bienaventuranza dice, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión, con misericordia. No debemos nosotros detener nuestro proceso por no perdonar. Hoy vamos a hablar entonces 4 claves para que Dios pueda hacer ese borrón y cuenta nueva en mi vida para yo poderme enfocar. Ya no puedo seguir esclavo a la falta de perdón ni a la falta de perdonar. ¿Cuáles son esas 4 claves? Número 1, para que Dios pueda hacer un borrón y cuenta en mi vida, debo perdonarme. Me perdono. Salmo 32, 3 y 5 dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mis fuerzas se fue debilitando como al calor del verano, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Perdonarme lleva implícito el reconocimiento de mis pecados. Voy a repetirlo. Perdonarme lleva implícito el reconocimiento de mis pecados. Hemos acuñado una frase en Celebremos que dice que la salida del fondo más profundo de nuestra vida es reconocer que llegamos ahí producto de nuestras malas decisiones. ¿Y sabe qué? La llave para escapar de la esclavitud del pecado se llama confesión. Proverbios 28:13 lo dice muy claro. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice que provocará la misericordia de Dios. El segundo aspecto para que Dios pueda hacer un borrón y cuenta nueva en mi vida es perdono. Y este punto es bien fácil de explicar. Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también les perdonará a usted su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. ¿Está claro? Si nosotros queremos recibir perdón, debemos perdonar. A ver, ¿quién quiere que Dios no lo perdone? Todos queremos recibir ese perdón de Dios, por lo tanto, no debemos retener ese perdón. Recuérdense que en el punto número 1 vimos el perdón que Él nos da.
y por eso yo debo de recibirlo y perdonarme. Ahora no puedo retener ese perdón, porque aquí lo dice, así como Él nos perdonó, yo tengo que perdonar. Recuerde que el perdón es una transacción entre usted y Dios, sin importar si la otra persona viene y le pide perdón. Es entre usted y Dios y es un mandato y por lo tanto debe ser una decisión. El tercer punto para que Dios pueda hacer un borrón y cuenta nueva en mi vida es, pido perdón. Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. En esta cita podemos observar una persona que está haciendo bien las cosas. Si se da cuenta, está en el templo y está queriendo presentar una ofrenda. Cuando uno presenta una ofrenda y esa ofrenda es recibida, uno tiene bendiciones. Entonces, esta persona está haciendo lo correcto. Sin embargo, Dios es claro y nos dice, hey, un momento. Si le hiciste algo a alguien, o sea, si nosotros le debemos a alguien, entonces tenemos que ir a pedir perdón, a restaurarlo, a restituirlo por medio de ir a pedirle perdón y luego venir y presentar la ofrenda. Y entonces van a venir las bendiciones. Quizá hay bendiciones que están siendo retenidas y no entendemos por qué. Si yo estoy en el proceso de celebremos, si yo asisto a la iglesia, si yo soy un cristiano que me congrego, estoy haciendo muchas cosas buenas, pero ojo, esta persona estaba en el altar, estaba en la iglesia también, pero ahí recordó que le debía algo a alguien, que le había hecho a alguien una ofensa y debía ir a pedirle perdón. Por lo tanto, no debemos frenar las bendiciones que como hijos de Dios ganamos por no perdonar. Entonces llevamos 3 puntos. Primero me perdono, luego perdono y luego pido perdón. Vivo como perdonado. Romanos 8, 36 y 39 dice, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Salvador. Jesús vino a pagar el precio por nuestros pecados. Jesús vino a reconciliarnos con Dios como sus hijos. Durante mucho tiempo yo no me di cuenta que yo ya había reconocido que tenía un problema, ya había entendido que Dios podía sanarme, de hecho ya me había sanado, ya había hecho los cambios necesarios en mi vida, tomando de la mano de Él en la decisión del compromiso, ya había limpiado mi corazón, ya sabía por qué había sido yo esclavo del alcoholismo, había encontrado muchas heridas que tuve con mi papá, las había sanado, Dios me transformó en el proceso, pero de todas maneras no podía avanzar. Y lo que sucede es que yo no había aplicado estos puntos. Yo no me había perdonado. Yo tenía mucha culpa con todo lo que había encontrado en mi inventario moral, que lo hacemos en el módulo anterior. Y esa culpa no me dejaba avanzar, no me dejaba fluir libremente. Tenía todavía resentimiento en mi corazón. Me costaba mucho perdonarme y si no me perdonaba, lógicamente tampoco podía perdonar porque había muchas ataduras. Y hasta que entendí que ni lo alto ni lo profundo, que nada me podía apartar del amor de Dios, hasta que entendí que Jesús murió por mí una sola vez y me había perdonado y me había reconciliado con Papá Dios, que lo puedo decir tan libremente porque si yo soy su hijo, tengo bendiciones de hijo. Yo quiero motivarte a que este módulo lo vivas con todas las ganas de enfocarte en ese futuro, en esas bendiciones que Dios tiene para ti porque Jesús pagó el precio. No retengas el perdón y sobre todo recibe el perdón que Jesús ganó para nosotros. Yo quiero bendecir tu vida. No se trata que de aquí salgas emocionado a pedir perdón
Hoy estamos iniciando el paso número 8, que es hacer esa lista. Te garantizo que muchos de los nombres que vas a escribir hoy para poder ir a pedirles perdón más adelante, no soñabas con que estuvieran ahí, pero hoy te presentas ya con un corazón limpio, con un proceso avanzado, con 5 decisiones previas a esta. Y no te pido que lo hagas de una vez, porque vamos a entender en este proceso el momento de hacerlo, cómo hacerlo, y que a veces no se puede hacer, porque hay un excepto en la decisión, excepto cuando esto puede provocar problemas. Tampoco se trata de que excepto, entonces no lo voy a hacer, porque el Espíritu Santo te va a mostrar, incluso en situaciones difíciles, cuando sí tienes que hacerlo. Quiero bendecir tu vida, permíteme orar. Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos, gracias por permitirnos empezar este proceso de la restauración, este proceso de la restitución por medio de las enmiendas. Yo quiero bendecir a cada uno de los que está viendo este video, declarando que tu Espíritu Santo está ahí con ellos y los vas a guiar, declarando que vas a poner a los mentores correctos para vivir este proceso de sanidad y restauración del corazón. Yo te bendigo en el nombre de Papá Dios, de Jesús el Hijo, y te dejo con el Espíritu Santo que te va a guiar en este proceso, en el nombre de Jesús. Amén y amén.